Buen día, nos encontramos nuevamente aquí en la Iglesia Botes Agilidad, grabando el podcast de Amadas por Cristo. ¿Me acompañan? Juan y Mesillas. Erika Garza, buen día. Buen día. Y pues aquí nos encontramos nuevamente con ustedes. Gracias por estarnos sintonizando en internet, viéndonos, escuchándonos. Y nuevamente venimos con ustedes a compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión, como se comentó la semana pasada, ya terminamos el hablar de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y en el día de hoy vamos a entrar a un libro en la Biblia que es un libro que tiene muchos capítulos. Y poco a poco, a través de este año, vamos a ir compartiendo con ustedes lo que nos enseña el libro de los Salmos. ¿Sí? Este libro de los Salmos, la palabra hebrea de los Salmos es Tehilim, que significa alabanza. ¿Tú puedes comentarnos algo, Fanny, respecto de los Salmos? Sí, es alabanza o canción de alabanza. Y en la palabra en griego es salomi, que se refiere a una canción acompañada de la música o del arpa. El tema principal de estos salmos pues es la adoración a Dios, ¿verdad? En un sentido, por eso es el libro llamado el libro de las alabanzas. De las alabanzas. Es un himnario de Israel. De Israel. Sí. Pero en este himnario también veíamos podemos ver cómo están expuestas las emociones, los sentimientos humanos, ¿verdad? Humanos, entregándolos a Dios, ¿verdad? En tiempo de aflicción, hay salmos para los tiempos de aflicción, hay salmos en los que fueron escritos en tiempos de persecución, Así es. salmos que hablan del Mesías, salmos mesiánicos, salmos proféticos y salmos de alabanza, de adoración, ¿verdad? De la creación del hombre también, pero sobre todo pues es para alabanza de Dios. De Dios. Y nada más cuando uno esté contenta, ¿verdad? Porque a veces creemos o podemos pensar que las alabanzas pues nada más cuando uno está alegre, que todo te va bien, y pues no es así, ¿verdad? En todo tiempo hay que alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Sí, al final de cuentas veíamos, por decir, un ejemplo, ¿verdad? De los más mayores que escribió los salmos, pues David, pero David en sus tiempos de angustia, o sea, le mostraba a Dios lo que había, lo que él sentía realmente en su corazón, pero terminaba los salmos, o en los salmos era la alabanza a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, buscando su misericordia, buscando su piedad, o sea, reconociendo todo quién es Dios. Así es. Independientemente, ¿verdad? Así es, y podemos ver también a través de los salmos que puede ser un momento en el que estemos tristes, pasando por una situación, mas sin embargo a la mañana siguiente vendrá la alegría a nuestra vida, así como lo dice el Salmo 35, la segunda parte dice, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Entonces podemos ver a través de todos esos salmos diferentes, como dijiste ahorita, Fanny, alabanzas, oraciones, muchos estados, ¿verdad? Pero siempre ahí buscando y conociendo lo que es a Dios, ¿verdad? Ajá, y bueno, vamos a, ¿qué les parece si leemos todo el Salmo y luego lo empezamos a ver poco a poco, ¿verdad? Si lo gustas leer tú, Erika. Okay. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el temo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Podemos ver que la primera palabra con la que inicia el Salmo es bienaventurado, ¿sí? ¿Y qué es bienaventurado? Feliz y más feliz. Así, feliz, dichoso, doblemente feliz, así es. Pleno, una persona supremamente pleno. Desde que yo escuchaba, decían que como por sí cuando nosotros usamos, esta palabra es algo así semejante a cuando nosotros usamos el me gustó mucho o me gustó muchísimo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo como más grande. Entonces, esta palabra bienaventurado es supremamente feliz. O sea, pleno, dichoso, hay mucha felicidad. Sí, y podemos ver a la lectura de todo el Salmo que aquí la Biblia, la palabra de Dios nos enseña de dos tipos de personas,
¿sí? La primera que la acabamos de ver, la persona que es bienaventurada, que hay bendición, que hay felicidad en su vida, de un hombre que es piadoso, ¿verdad? Y la segunda palabra la podemos encontrar en la última parte en el texto 6 que dice perecerá, ¿sí? Aquella persona que tiende a que es todo lo contrario, una persona pecadora, una persona que hay maldad en su corazón, una persona impía, ¿verdad? Algo que me gustaría resaltar aquí es que como en la vida diaria, en todos lados, pensamos que hay muchos tipos de personas o muchos tipos de caminos. Y la Biblia nos habla dos caminos, dos personas. Así es. Para aquellas personas que son dichosas y aquellas que no, ¿verdad? La persona prudente, la persona insensata. Nos habla del camino que es el camino al cielo y el camino al infierno, ¿verdad? No hay ni un punto medio, ni en personas, ni en el destino, ¿verdad? O sea, el destino que nosotros tenemos pues es o el cielo con el Señor o el infierno, ¿verdad? Entonces dice aquí, este salmo nos enseña que en realidad solo existen dos personas, tienen dos fundamentos distintos que producen resultados distintos y que finalmente llegan a dos destinos distintos. Unos cumplirán a plenitud el propósito primordial por el cual fueron creados, que es glorificar a Dios y gozar con Él por la eternidad, mientras que otros concluirán una vida de miseria, de frustración, apartados y alejados de Dios por la eternidad. Así es. Y la verdad que la palabra nos la enseña, o sea, no solamente los hemos, sino todo el camino. Si nos vamos a Mateo, ¿sí? Podemos ver la puerta estrecha, y la puerta, y también podemos ver la de los cimientos, ¿verdad? Donde construyó su casa aquel hombre, ¿verdad? Vámonos a Mateo, si quieren vamos a leerlo. Mateo 7, verso 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que hay pues dos caminos, y ahí mismo en el 24, ¿verdad? 7, 24 al 27. Si gustas leerlo, Juan. Dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Ahí vemos pues las dos opciones que hay. Y la verdad que ese salmo nos introduce a todo lo que viene más adelante. Y bueno, regresando podríamos preguntarnos, ¿verdad? Tú que nos estás escuchando y nosotras mismas, pues en qué camino o en qué senda estamos caminando nosotros, y en qué senda quieres caminar, ¿verdad? En caso que ya sepas en qué lugar te encuentras. Y vemos, regresando a la palabra bienaventurado, pues en la palabra y en los salmos nos podemos ver cómo Dios obra en la vida de aquellos que tienen una relación con Él. En el capítulo 2, verso 12, dice la parte final: bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, pues confían, vas a ser bienaventurado, ¿verdad? Confiando en el Señor. También hay otro salmo, el 31.2, no sé si lo quieran buscar por ahí. Dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, y tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Creo que no es, me equivoqué. Me perdí entonces. A ver, ¿es el 34? No. Bueno, esa es la idea. Bueno, algo de lo que estábamos leyendo aquí en lo de la palabra en Mateo 7, del 24 al 27, que habla de los cimientos, dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Y es bien importante, o sea, relacionado aquí a este salmo, que dice, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
se deleita en la palabra de Dios. Y no hablamos así de una persona, dice, pero aquí dice de día y de noche. Ustedes pueden decir, ay, esa persona que está todo el tiempo leyendo la Biblia, no. Todo el tiempo está orando, todo el tiempo está... No, definitivamente no. Nosotros tenemos nuestro tiempo diario en oración con el Señor, nuestro tiempo diario de devocional. Como a las vacas, ya ven que están rumiando la comida. Entonces, esto sí, o sea, y aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes la palabra, si tú estás lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Cuando tú tienes presente una situación en tu vida, tú vas a querer actuar conforme a la palabra, no conforme a tus impulsos, ¿verdad? De eso se trata, de meditar en ella de día y de noche y querer hacer todo conforme a lo que la palabra dice. Que tu caminar diario, que tu vida en el día completamente esté la palabra y sea la palabra lo que salga. Si vas a platicar con otra persona, que sea la palabra lo que tú le compartas, así ¿verdad? Y no cosas, frustraciones y todo lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, en eso tratan de decir que en ella medita de día y de noche. Sí, y bueno, y vemos que la primera parte dice, bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Te dice aquí en lo que la persona justa no hace, ¿sí? Lo que la persona bienaventurada no hace. Y la primera cosa que nos enseña es que no anduvo en consejo de malos. Muchas veces cuando no estás buscando a Dios, no tienes una relación personal con Dios, ¿a dónde acudes? Y como jóvenes, como adultos, como mujer, hombre, ¿verdad? Tienes una necesidad, tienes algo que hacer y pues lo primero que hacen, pues déjame le pico el Google, ¿verdad? A ver qué me dice, o a un libro o algo de autoayuda, ¿verdad? Y realmente a donde tú debes de ir, como decía Juanito ahorita, es a la palabra de Dios, a buscar el consejo. Déjame ver qué encuentro. Sí, hay que buscar, primeramente, buscar el consejo, pero en Dios. Ajá, fíjate que algo que encontré es eso, ¿verdad? Que este salmo, que es el Salmo 1 que nos introduce a todos los salmos, encontramos un llamado a la relación correcta con Dios a través de Cristo y de su palabra. ¿Verdad? Por eso no es casualidad que esté hablando de aquí, ¿verdad? Tanto de uno como del otro. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando que este libro es un libro de alabanza, de adoración a Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios no puede llegar si no está fundamentada en Cristo, ¿verdad? No puede ser agradable a Dios si no está fundamentada en Cristo y en su palabra, ¿verdad? Como una persona que no conoce del Señor va a orar correctamente al Señor, va a hablarle, va a adorarle, quizás no lo va a saber hacer correctamente, ¿verdad? Entonces nosotros partimos de que nuestro fundamento sea Jesucristo, la palabra, ¿verdad? Sí. La segunda cosa que nos dice ahí es, ni estuvo en camino de pecadores, no se detiene con el pecador, ¿verdad? Y la tercera cosa que nos dice ahí la palabra es, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, en silla de burladores. Ajá, es una persona, una persona burladora es una persona que vive una manera independiente de Dios, o sea, hace lo que ella quiere, lo que dice y no hay más. Y las cosas de Dios no son para él o para esa persona importantes. Se burlan se pueden llegar hasta burlar. Ahora, entonces podemos decir, ¿no podemos tener relación con aquellos que no conocen a Cristo? No se trata de esto, ¿verdad? Tú puedes tener relación con aquellas personas que aún no conocen de Dios para compartirles el Evangelio, ¿verdad? Pero si si en esa relación tú estás viendo ese tipo de situaciones donde a ellos no les importa saber nada de Dios, tú ya cumpliste lo tuyo, pero a ellos no les importa, ellos se burlan al contrario, ¿verdad? Del Señor, pues entonces tú ya no tienes nada que hacer ahí, ¿verdad? Sí. Y aún nos duele, porque muchas veces puede ser también gente muy cercana a nosotros, ¿verdad? Así es. Pero pues, como dicen, ¿verdad? Tenemos que amar primeramente a Dios antes que a todos. Entonces, y mismo Proverbio nos enseña, enseña lo que decía, ¿verdad? Apártate del camino del mal. En Proverbios 1:15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, ¿sí? No quieres que estés ahí, pero sí que te apartes de esas situaciones, ¿verdad? Y 4:14 en Proverbios, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, ¿sí? Entonces vemos que este varón, que es bienaventurado, pues no anda en esos lugares, ni en esa, como dices tú ahorita, ¿verdad? No
que no estés ahí, sino que seas tu ejemplo, que tu testimonio, Sí, ¿verdad? que tú seas luz. Que seas ¿verdad? luz, que seamos el En ellos. reflejo de Cristo, ¿verdad? Ahí, como veíamos el viernes, ¿verdad? Vamos a ser verdaderamente libres si estamos en una relación y en esa permanencia con Dios. Amén. Con Dios, así es. Y siguiendo un poquito lo que decía ahorita Juani, ¿verdad? Apartándose de todas esas cosas, bueno, que eso no hace, lo que sí hace es, sino que en su ley, ajá, medita, está su delicia y medita en ella de día y de noche, ¿sí? Porque como decía ahorita Juani, ¿qué puedes compartir, qué puedes dar si no estás en una relación personal con Dios y buscando día con día su palabra, ¿verdad? Y bueno, vamos a aterrizar un poquito hasta aquí para no extendernos y la próxima semana continuamos hablando, pero sí podemos reflexionar, ¿verdad? Y compartir con quien nos escucha que puede ser doblemente feliz, que puede ser doblemente dichoso si no andas en consejo de malos, con los pecadores, ¿verdad? Con los burladores, pero que esa bienaventuranza la vas a tener si estás en Cristo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues entregando tu vida a Él. No quiere decir que cuando estés en Cristo no vas a pasar por circunstancias o situaciones, pero teniendo a Cristo, eso va a ser más ligera tu carga, ¿sí? Porque la carga la tiene Dios, es el que lleva nuestra cargas, confiando en Él. Y bueno, vamos a dejarle hasta ahí y nos vemos la próxima semana para continuar con este Salmo, el Salmo 1. Dios les bendiga.